del plan de redención. Y vamos a buscar la diapositiva número 10 en nuestra presentación. Se titula Las fiestas judías en tipo y antitipo. En una sola diapositiva vamos a ver las 7 fiestas del santuario. Y estas 7 fiestas representan todo el plan de redención. Cada año el pueblo de Israel pasaba por el ritual de esas 7 fiestas anuales. Comenzaba el año celebrando la Pascua, seguía con los panes sin levadura y dentro de esa fiesta celebraban las primicias. 50 días más tarde volvían a celebrar la fiesta del Pentecostés y luego, a la salida de la cosecha de la fruta, en el 7º mes celebraban 3 fiestas. La fiesta de las trompetas, del Yom Kippur y de las cabañas. La diapositiva número 10 vamos a buscar ahora. Se titula Las fiestas judías en tipo y antitipo, ese mismo que está ahora en pizarra. Ahora aquí ustedes pueden ver las 7 fiestas juntitas. Desde la Pascua, que era el 14 del primer mes, los panes sin levadura o ácimos del 15, las primicias el 16, el Pentecostés el 6 de Sivan, 50 días más tarde, las trompetas el 1 del 7º mes de Tishri, la expiación y finalmente las cabañas. Si ustedes se fijan, este era, allí en la flecha roja que está a mano izquierda, dice, un año judío completo. Este era un año entero. Comenzaban al principio del año y terminaban con la última fiesta, en la fiesta de las cabañas. Pero ese año se repetía todos los años. Es decir, todos los años, el 14 de Nisan, celebraban la Pascua. Todos los años seguían con las 7 fiestas. Dios les daba eso para que año tras año ellos repasaran el plan de redención. Para que ellos entendieran, el santuario era como una representación, como un drama del plan de redención. La Biblia nos dice que era figura o tipo. Tipo quiere decir una figura. No es la realidad, es un tipo. La realidad se llama el antitipo. ¿Ok? Y en el libro de Hebreos, capítulo 8, nos dice que las fiestas y los sacrificios y los sacerdotes y el santuario terrenal, todo eso era tipo del santuario celestial y de todo lo que se iba a hacer en el plan de redención. Entonces, en el año completo judío se celebraba como un drama. Comenzaban matando un cordero. Después seguían presentando las gavillas. El cordero representaba la muerte. Las gavillas representaban de las primicias la resurrección. Y si ustedes se fijan ahora, a mano derecha está el antitipo. El antitipo es el cumplimiento de las fiestas en el plan de redención. El año judío completo, que se repetía cada año, era en realidad un símbolo de toda la era cristiana, desde la venida de Cristo hasta su segunda venida. Y cada una de esas fiestas señalaban grandes eventos en el plan de redención. La Pascua representaba la crucifixión de Cristo, que fue ese viernes 14 de Nisan. El 15, que era el primer día de los panes sin levadura,
representaba la sepultura de Cristo. Jesús en la tumba descansó ese sábado. El día después del sábado, el domingo, el 16 de Nisan, la gavilla mecida que estudiamos ayer representaba la resurrección de Cristo, con los que resucitaron con Él en ese día. Y 50 días más tarde era la fiesta del Pentecostés, la número 4, donde se presentaban los panes con levadura y representaba la entronización de Cristo. Noten que todo esto tiene que ver con Cristo. Cristo es el centro de las fiestas judías. En la Pascua, Él es el Cordero. En los ácimos, Él es el pan quebrantado. En las primicias, Él es la gavilla. Y los que resucitaron con Él, es la gavilla mecida. En el Pentecostés, Él es el que es entronizado en el cielo. Entronizado quiere decir sentado en su trono. Se lo ungió como rey y se lo ungió como sumo sacerdote. Y luego, las últimas 3 fiestas tienen que ver con el cumplimiento en torno al evento final, la segunda venida de Cristo. Y ahorita las vamos a ver. Déjenme leerles una cita. Y por cierto, a ver si está aquí en otra de las diapositivas. No, creo que en esta presentación no la tengo. Pero tengo otra presentación donde muestro cómo las fiestas nos llevan a lo largo de toda la era cristiana, ¿verdad? Es lo mismo que está aquí, solo que la tenía de otra manera. Pero les voy a leer una cita del libro El conflicto de los siglos. Página 450 y 451. Dice así: la inmolación del Cordero Pascual prefiguraba la muerte de Cristo. Cristo, nuestra Pascua, fue sacrificada por nosotros. La gavilla mecida de las primicias representaba la resurrección de Cristo. 1 Corintios 15, 23, Cristo las primicias. Estos símbolos se cumplieron no solo en cuanto al acontecimiento que prefiguraban, sino también en cuanto al tiempo en que se cumplieron. Lo digo en otras palabras, no solo Cristo murió como cordero, murió en la fecha que se mataba el cordero, a la hora que se mataba el cordero. No solo el símbolo, sino también la fecha se cumplió. Las primicias, no solo símbolo de la resurrección de Cristo, pero en la fiesta de las primicias, Cristo resucitó. En la fiesta del Pentecostés, en el mismo día que se celebraba la fiesta, Cristo fue entronizado en el cielo. O sea, era como un calendario que nos mostraba el cumplimiento de esto en el plan de redención. Ahora viene lo interesante. Dice, estos símbolos no solo se cumplieron en cuanto al acontecimiento prefigurado, sino también en cuanto al tiempo. El día 14 del primer mes, en el mismo día y en el mismo mes en que por 15 largos siglos el Cordero Pascual había sido inmolado, Cristo expiró como Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Así que la fecha era importante. El mismo día que el sacerdote mecía la gavilla,
El mismo día Jesús se presentó ante el Padre con la gavilla de los que resucitaron con él. A la misma hora que el sacerdote mecía la gavilla, Jesús estaba presentando ante el Padre con los que habían resucitado con él. En el Pentecostés sucedió exactamente lo mismo. Los 7 días de consagración se cumplieron literales en Cristo. 7 días a la puerta del tabernáculo para consagrarlo y consagrarlo a él y a los que venían con él. Y al final fue ungido y derramó el Espíritu Santo en el mismo día de Pentecostés. Es decir, estas fechas son un cronograma, son un programa que se cumple exacto. Son profecía. ¿Y qué quiere decir profecía? Pero la Biblia también es revelada y no toda la Biblia es profecía. Profecía, se los digo en forma bien sencilla. Profecía es la historia escrita antes que suceda. Fíjense, ¿qué es profecía? La historia escrita antes que suceda. Ahora, ustedes saben que para escribir una historia primero tiene que suceder, pero la profecía es la historia que Dios la hizo escribir antes que sucediera. Es decir, todo lo que pasó está escrito de antemano. Eso es profecía. Y eso es el reloj profético de Dios en el santuario. Ahora, termino la cita. Ahora viene lo interesante. Así como los símbolos de las fiestas de primavera se cumplieron exactamente en la fecha señalada, asimismo, los símbolos que se refieren al segundo advenimiento deben cumplirse en el tiempo indicado por la fiesta simbólica. No solamente Cristo murió un 14 de Nisan, resucitó un 16 de Nisan, fue entronizado un 6 de Sivan, pero las fiestas que tienen que ver con su segundo advenimiento, recuerden, hay 2 grupos de fiestas. En la primavera son 3. Ponme la diapositiva, creo que es la número 5, donde aparecen todas las fiestas. Están agrupadas. Hola, ¿esa es la 5? La 6 entonces, la que sigue. Ahí está, las fiestas del santuario. Fíjense, primavera, cliqué otra vez, verano y cliqué otra vez, otoño. Las fiestas de primavera están agrupadas 3 en una misma semana. La primera, Pascua. La segunda, ácimos o panes sin levadura. Y la tercera, primicias. 3 fiestas agrupadas juntas. Luego, una sola fiesta en el verano, Pentecostés. Y luego, otoño, 3 fiestas agrupadas juntas. Número 5, trompetas. El 7º mes, Tishri. Número 6, Yom Kippur, día de expiación. Y finalmente, número 7, cabañas, del 15 al 22 de Tishri. Mantengámonos ahí en esa diapositiva por un momento. Vean. Recuerden la otra que vimos antes, que esto representa todo el plan de redención, toda la era cristiana. Un año. Las primeras 3 fiestas tienen que ver con su primera venida a esta tierra. Las últimas 3 fiestas al final del año, en el otoño,
tienen que ver con su segunda venida. Y la fiesta que está solita en el verano representa toda la era cristiana. ¿Por qué? Porque Cristo es entronizado para reinar hasta que ponga a sus enemigos por estrado de sus pies, y es ungido como sumo sacerdote para interceder por nosotros hasta que cese la intercesión de Cristo. Entonces, el medio, el verano, representa toda la era cristiana. Las primeras 3 fiestas representan lo que sucedió en su primera venida a esa tierra, y las últimas 3 fiestas en el otoño representan la culminación del plan de redención con la segunda venida de Cristo. Ok. Vuelvo a leer. No solo los símbolos de las fiestas de primavera, sino también los símbolos que se refieren al segundo advenimiento deben cumplirse en el tiempo indicado por la fiesta simbólica. Así que también estas fiestas tienen un cumplimiento exacto en la fecha señalada. Volvamos ahora a la diapositiva número 10. Y vean, faltan las últimas 3. La número 5, trompetas. ¿Qué era la fiesta de las trompetas? La fiesta de las trompetas anunciaba que había llegado el 7º mes, el mes final de las fiestas. Y al llegar el primer día del 7º mes, porque esa fiesta se celebraba el 1 de Tishri. Tishri es el 7º mes. Recuerden que para Dios el número 7 es muy importante. Alguien me estaba preguntando hoy, bueno, ¿por qué las fiestas terminan en el otoño y qué pasa con el invierno? Dios utiliza los primeros 7 meses, del 1 hasta el 7º, para representar el plan de redención. Son 7 fiestas, son 7 sábados anuales, son 7 trompetas, son 7 plagas postreras, son 7 ángeles, son 7 iglesias, son 7 copas de ira. El número 7 es algo completo y terminado, porque Dios hizo en 6 días el cielo y la tierra y reposó el 7º. El 7 representa algo que se acabó, que se completó, que está terminado. Por eso las fiestas de otoño son en el 7º mes. Y usted dice, pero ¿y el 8, el 9, el 10, el 11 y el 12? Como Dios lo planeó, esas no cuentan, porque Dios usa el símbolo del 7. El 7 es el número de Dios. Por eso son 7 fiestas, por eso son 7 meses en las fiestas. Entonces, el 1 de Tishri sonaban las trompetas. Eran trompetas de plata. Y sonaban fuerte, anunciando que había llegado el 7º mes. ¿Y por qué era tan importante anunciar? Porque en ese mes era el día más importante de todas las fiestas. En el 7º mes venía el día de expiación, el día de Yom Kippur. Era tan importante ese día de Yom Kippur, tan importante, que el que no lo guardaba era cortado de la congregación de Israel y no podía pertenecer más al pueblo de Dios. Escuchen lo que estoy diciendo. Tú podías faltar a la Pascua, podías faltar al Pentecostés, pero si no venías a la fiesta del Yom Kippur, te cortaban
apartaban de la congregación de Israel y no pertenecían más al pueblo de Dios. Vamos a leerlo. Vamos a leerlo. Eso está en Levítico capítulo 23. Levítico 23. ¿Se acuerdan que yo les pedí al principio de esta semana que leyeran ese capítulo? Dice el versículo 27. Levítico 23, 27. A los 10 días de este mes séptimo será el día de expiación. ¿Cuándo era el día de expiación? El 10 del séptimo mes. Ahora, el primero del séptimo mes era la fiesta de las trompetas. Eso lo pueden leer en el versículo 24. El 24 dice: habla a los hijos de Israel y diles, en el mes séptimo, al primero del mes, tendréis día de reposo, una conmemoración al son de trompetas y una santa convocación. Ningún trabajo de siervos haréis y ofreceréis ofrenda encendida a Jehová. También habló Jehová a Moisés diciendo, a los 10 días de este mismo mes séptimo será el día de expiación. Tendréis santa convocación, afligiréis vuestras almas y ofreceréis ofrenda encendida a Jehová. 28. Ningún trabajo haréis en ese día, porque es día de expiación. En hebreo eso se dice, día es Yom y expiación es Kippur. Yom Kippur, día de expiación. Para reconciliaros delante de Jehová vuestro Dios. Versículo 29, porque toda persona que no se afligiere ese mismo día será cortada de su pueblo. Primero decía que todos debían afligirse ese día. Afligirse literalmente era compungirse, arrepentirse para recibir el perdón. También se le llama el día de expiación, el día del perdón. Pero el que no se arrepentía era cortado de en medio de su pueblo. Versículo 30. Y cualquiera persona que hiciere trabajo alguno en ese día, yo destruiré a la tal persona de entre su pueblo. ¡Wow! Así que si no lo guardaban, lo agarraban como otro día y trabajaban en ese día, Dios los destruía y ya no eran parte del pueblo de Dios. Versículo 31. Ningún trabajo haréis. Estatuto perpetuo es por vuestras generaciones en donde quiera que habitéis. Día de reposo será a vosotros. Y afligiréis vuestras almas, comenzando a los 9 días del mes, a la puesta del sol, de tarde a tarde guardaréis vuestro reposo. ¿Puedes ponerlo en Reina Valera Antigua? Dice, sábado de reposo será vosotros y afligiréis vuestras almas, comenzando a los 9 días del mes, en la tarde es a la puesta del sol, de tarde en tarde holgaréis vuestro sábado. Este era el 10º día del séptimo mes. Se guardaba como sábado, pero también el primero del mes se guardaba como sábado. Obviamente no eran sábados del séptimo día, porque si el primero era sábado, el 10º también era sábado. No eran 7 días, eran 10 días entre uno y otro. Y el 15 también se guardaba como sábado. Ese ya lo vamos a ver. Ese es el día de Cabañas. Pero ahora detengámonos un poquito en las primeras 2 fiestas para llegar a las cabañas. ¿Ok?
El que no celebraba y guardaba el día de Yom Kippur era cortado del pueblo de Dios. Es decir, había un juicio que Dios hacía. Y ese juicio determinaba quién seguía siendo parte del pueblo de Dios y quién no. Por eso también se le llama día de expiación, día del perdón y día de juicio. Los judíos le temían a ese día, porque podían ser destruidos y podían ser cortados de la congregación. Es más, se pasaba lista y el que no guardaba ese día era por tribus. Y eran cortados de la tribu, eran expulsados de la congregación. Era grave el asunto. Pero las trompetas anunciaban que había llegado el séptimo mes. Por eso sonaban las trompetas. Llegó el séptimo mes, decían 10 sonidos de trompeta. Faltan 10 días para el día de expiación. Al día siguiente, volvían a sonar las trompetas. Pero esta vez sonaban 9 veces. En todo el campamento resonaban las trompetas, imagínense. El ruido de las trompetas por la mañana al salir el sol. Y a la puesta del sol también sonaban las trompetas. El próximo día sonaban 8 veces. El próximo día sonaban 7 veces. Y cada día le iban bajando un tronar de trompetas. El día anterior sonaba un sonido largo, un trompetazo que sacudía al pueblo. ¿Y qué les decía ese trompetazo? Queda un día, es el último. ¿Por qué? Porque el pueblo tenía que confesar todos sus pecados. Y era la última oportunidad de hacerlo. Porque en el día de expiación, los pecados iban a ser sacados del campamento, iban a ser mandados lejos y se iba a purificar el santuario. Pero para poder sacar los pecados de en medio de la congregación tenían que estar confesados y la sangre que había pagado por esos pecados tenía que estar dentro del santuario. Y el día de expiación, esa sangre era limpiada y todos los pecados se colocaban encima del macho cabrío. Bueno, en ese día se echaban suerte sobre 2 machos cabríos, sobre 2 chivos. Hasta el día de hoy se usa la expresión chivo expiatorio. Scapegoat en inglés, el chivo expiatorio. Porque ese era el chivo que expiaba por los pecados de toda la congregación. Pero si alguien no había confesado sus pecados y los había pasado al santuario, el día que se limpiaba el santuario de todos los pecados, se quedaba sin limpieza él y por eso era cortado del pueblo de Dios. Esos 10 días eran los 10 días de mayor actividad en el pueblo de Israel. La gente corría al santuario a confesar todos sus pecados. Si algo se le había pasado, ahora era la oportunidad de confesarlo. Y especialmente el día de expiación, todos tenían que estar presentes. Mientras el sumo sacerdote entraba en el lugar santísimo detrás del velo para hacer la expiación final por el pecado. Cuando él salía,
Él cargaba todos los pecados, ponía las manos sobre el chivo, se echaban suertes sobre dos chivos. Uno, la suerte era por Jehová y la otra era por Azazel. Lo pueden leer en Levítico 16. Levítico 16. Dice el versículo 5. Y de la congregación de los hijos de Israel tomará dos machos cabríos, para expiación y un carnero para el holocausto. Un carnero es uno de las ovejas. Y los otros eran de las cabras, 2 cabras y una oveja. Un carnero es un borrego, macho. Y hará traer Aarón el becerro. También hay un becerro. Pero el becerro era para los pecados de él y de su casa. Hará traer Aarón el becerro de la expiación que es suyo y hará la reconciliación por sí y por su casa. Antes que el sumo sacerdote pudiera hacer la reconciliación por todo el pueblo, primero tenía que reconciliarse él. Anoche aprendimos, o esta mañana más bien, que Cristo no tuvo que hacer eso, porque él no tenía pecados que él tenía que confesar. Los demás sumos sacerdotes tenían que ofrecer primero ofrendas por su propio pecado y después por los del pueblo, pero Cristo no. Así que el becerro de la expiación era para el sumo sacerdote y su casa. Después, versículo 7, tomaron los 2 machos cabríos y los presentará delante de Jehová a la puerta del tabernáculo de reunión. Estoy leyendo de Reina Valera del 60, ahí en la pantalla está la antigua, ¿verdad? Ahora está la de el 60. Versículo 8. Y echará Aarón, el sumo sacerdote, suertes sobre los 2 machos cabríos. Una suerte por Jehová y la otra por ¿quién? Azazel. Fíjense, eran 2 cabritos. Una, la suerte, le caía por Jehová y la otra por Azazel. Es la contraposición, lo contrario a Jehová. Versículo 9. Y hará traer Aarón el macho cabrío sobre el cual cayere la suerte por Jehová y lo ofrecerá en expiación. Había dos cabritos. El que le caía la suerte por Jehová, a ese se le llama el chivo expiatorio, porque tenía que morir, tenía que ser degollado para expiar por los pecados de todo el pueblo. Era un símbolo de Cristo. Mas el macho cabrío sobre el cual cayere la suerte por Azazel, lo presentará vivo delante de Jehová para hacer la reconciliación sobre él, para enviarlo a Azazel al desierto. El otro no se mataba, el otro era enviado al desierto. ¿Ok? Ese ritual se hacía el día de expiación. Y luego sigue explicando lo que tenía que hacer con el becerro en detalle y llevar la sangre. Versículo 11, hará traer a Aarón el becerro que era para la expiación suya y hará la reconciliación por sí, por su casa, y degollará en expiación el becerro que es suyo. Después tomará un incensario lleno de brasas de fuego del altar de delante de Jehová, y sus puños llenos de perfume aromático molido,
y lo llevará detrás del velo, y pondrá el perfume sobre el fuego delante de Jehová, y la nube del perfume cubrirá el propiciatorio que está sobre el testimonio para que no muera. Así que antes de entrar detrás del velo, tenía que agarrar un incensario de oro con brasas del altar que está delante de Jehová. Este es el altar del incienso. Con unas tenazas tenía que ponerle en el incensario. Un incensario era como un recipiente que se llevaba con cadenitas, porque si lo agarraba con la mano se quemaba. Y ahí adentro le ponía las brasas y luego se llenaba ambos puños de las manos y lo echaba sobre las brasas. Y era incienso molido, aromático. Eran madera que se hacía serrín molido, delgadito, finito, y largaba un olor delicioso. Y se mezclaba con mirra. Era una mezcla especial que Dios les dio la instrucción. Pero él tenía... Y eso cuando se quemaba sobre la brasa hacía una nube de humo. Entonces él metía la mano detrás de la cortina y ponía el incensario detrás del velo para que se llenase de humo, para que no muriera cuando él entraba. Porque si él veía la gloria de Dios, podía caer muerto. Entonces el humo de la nube cubría la gloria de la luz de la Shekinah. Versículo 13, pondrá el perfume sobre el fuego delante de Jehová, y la nube del perfume cubrirá el propiciatorio que está sobre el testimonio para que no muera. Luego ofrecía la sangre del becerro. Y luego que hacía la expiación por él, entonces ofrecía la sangre del macho cabrío por el pueblo. Cristo no cumplió la parte del becerro, porque el becerro era por el pecado del sumo sacerdote. Pero como Cristo, como nuestro sumo sacerdote no tenía pecado, ya leímos esta mañana que él no tuvo que ofrecer sacrificios por él mismo, como los sumos sacerdotes tenían que hacer, por él y por su familia, sino solamente ofreció el sacrificio por el pueblo. Ahora viene, versículo 15. Después degollará el macho cabrío en expiación por el pecado del pueblo, y llevará la sangre detrás del velo adentro, detrás del velo en el lugar santísimo, y hará de la sangre como hizo con la sangre del becerro, la esparcirá sobre el propiciatorio y delante del propiciatorio. 16. Así purificará el santuario a causa de las impurezas de los hijos de Israel, de sus rebeliones y de todos sus pecados. De la misma manera hará también al tabernáculo de reunión, el cual reside de entre ellos en medio de sus impurezas. Así que ese día se purificaba el santuario. Quédate en el 16, por favor. Así purificará el santuario. Vean esa frase. Purificará el santuario. ¿Qué les recuerda eso? Ajá. ¿Cuál versículo les trae a la mente? Daniel, capítulo 8 y versículo 14. Hasta 2300 tardes y mañanas, y el santuario será purificado. Noten esto que dice, así purificará el santuario. Pero ¿cuándo se iba a purificar el santuario? Y él dijo,
hasta 2300 tardes y mañanas, y luego el santuario será purificado. Según la profecía de Daniel, el santuario iba a ser purificado al final de las 2300 tardes y mañanas. Tarde y mañana quiere decir un día. 2300 tardes y mañanas son 2300 días. Pero en profecía, ¿un día es qué? Un año. Mi propósito no es estudiar esa profecía hoy, la de Daniel 8, porque creo que la mayoría de ustedes la saben. Comienza desde la salida de la orden para restaurar Jerusalén y se cuenta 2300 años y nos lleva al año 1844. Pero ahora viene la parte interesante. ¿Qué día iba a entrar Jesús en el santuario celestial para hacer la purificación final de todos los pecados? El día de expiación, el 10º día del 7º mes. Y recuerden, los símbolos se cumplen exactamente en la fecha simbolizada por la fiesta. Por eso Cristo entró en el lugar santísimo el 10º día del 7º mes, que en el año 1844 cayó el 22 de octubre de 1844. Dice la cita que estábamos leyendo en el conflicto: la purificación del santuario, o sea, el gran día de expiación, caía en el 10º día del 7º mes judío. Cuando el sumo sacerdote, habiendo hecho expiación por todo Israel y habiendo quitado así sus pecados del santuario, salía a bendecir al pueblo. Así, los pioneros adventistas creyeron que Cristo, nuestro sumo sacerdote, aparecería para purificar la tierra por medio de la destrucción del pecado y de los pecadores, y para conceder la inmortalidad a su pueblo que le esperaba. El 10º día del 7º mes, el gran día de la expiación, el tiempo de la purificación del santuario, en el año 1844, cayó el 22 de octubre. Ahora entienden ustedes por qué ese fue el día del chasco. Porque Guillermo Miller y los demás predicadores de la profecía dijeron: es el día de expiación. Y Cristo terminó la expiación en el cielo de los pecados y ahora va a venir a purificar la tierra. El santuario será purificado. ¿Pero qué creían ellos que era el santuario? No solo la tierra. Sí, la tierra tenía que ser purificada de todo pecado. Pero ellos usaban el texto que decía: vosotros sois el templo del Dios viviente. Y el templo que tenía que ser purificado era la iglesia, el pueblo de Dios. Dios iba a purificar la tierra, iba a destruir a los pecadores y se iba a purificar el pueblo de Dios. La confusión fue que ellos pensaban que lo que Cristo iba a purificar era aquí la tierra. Pero realmente la profecía señalaba un gran evento en el cielo: la purificación del santuario celestial. Es todo lo que voy a explicar de esta fiesta, porque ahora quiero ir a la de las cabañas. ¿Ok? La purificación del santuario celestial tenía que ver con el juicio. Y tenía que ver
con limpiar y quitar los pecados del santuario. Se quitaban y se ponían sobre la cabeza del chivo vivo, el de Azazel, y era enviado al desierto. Cristo comienza esa obra de purificar el santuario el 22 de octubre de 1844. Y es una obra de juicio. Se mira el registro y los que no afligieron sus almas, los que no aceptaron la sangre expiatoria, los que no confesaron sus pecados, ahora son cortados del pueblo de Dios, son quitados del libro de la vida. Apocalipsis 3:5 dice: al que venciere, yo le daré que se vista de vestiduras blancas, y no borraré su nombre del libro de la vida, y confesaré su nombre delante de mi Padre y de los santos y delante de sus ángeles. Jesús dice que hay algunos cuyos nombres van a ser borrados del libro de la vida, así como los del pueblo de Israel eran borrados de su pueblo si no afligían sus almas. De igual manera, en el juicio que se hace en el cielo, se muestra si los que aceptamos al Señor y nuestros nombres fueron puestos en el libro de la vida, realmente le aceptamos de corazón, o si fue nomás de labios. Se mira si todos nuestros pecados han sido confesados y los hemos quitado de nuestra vida para no seguir pecando. Y de esa manera, los que todavía siguen en pecado son separados del pueblo de Dios. Esa obra de juicio ya lleva más de 170 años que se está haciendo en el cielo. 175 años se cumple ahora en octubre de este año. 175 años. Y usted dice, ¿pero por qué tanto tiempo? Porque cada persona, su caso tiene que ser estudiado en la corte celestial. Uno por uno. Y se dice, ay, pues ¿cuánto tiempo más va a durar? No todos los que han vivido en este mundo son pasados por el juicio, en este juicio previo. Solamente aquellos que alguna vez aceptaron la sangre de Cristo, cuyos nombres fueron puestos en el libro de la vida. Los que nunca quisieron saber de Dios, ni aceptar su sacrificio, ni ser parte del pueblo de Dios, esos están perdidos. A ellos no hay que juzgarlos. Esos van a ser juzgados durante el milenio. Pero los que alguna vez pertenecieron al pueblo de Dios son juzgados para ver si su vida y su profesión está de acuerdo a lo que dijeron aceptar. Cuando eso termine, se cerrará el tiempo de gracia y Cristo saldrá del santuario y colocará los pecados sobre el originador del pecado, que es Satanás, y va a ser echado al desierto, a la tierra deshabitada. Levítico 16. Levítico 16. Dice el versículo 20: cuando hubiere acabado de expiar el santuario y el tabernáculo de reunión y el altar, hará traer el macho cabrío vivo, y pondrá Aarón sus 2 manos sobre la cabeza del macho cabrío vivo, y confesará sobre él todas las iniquidades de los hijos de Israel,
todas sus rebeliones y todos sus pecados, poniéndolos así sobre la cabeza del macho cabrío, y lo enviará al desierto por mano de un hombre destinado para esto. Y aquel macho cabrío llevará sobre sí todas las iniquidades de ellos a tierra inhabitada, y dejará ir el macho cabrío por el desierto. Ese animal nunca es muerto, se lo deja vivo en el desierto. Obviamente, eventualmente se va a morir, porque en el desierto no hay nada, pero no es ofrecido como ofrenda por el pecado. ¿Saben por qué digo esto? Porque los adventistas creemos que los dos machos cabríos, uno la suerte era por Jehová y la otra era por Azazel. El macho cabrío sobre el cual cae la suerte por Jehová representa a Cristo, que es inmolado para pagar nuestros pecados. Pero el otro macho cabrío vivo representa a Satanás. Y muchos nos acusan que nosotros decimos que Satanás es el Salvador porque él carga los pecados del pueblo de Dios. De esos nos acusan a nosotros. Miren, los adventistas dicen que el Salvador de ellos es el diablo, porque dicen que el macho cabrío lo representa a Satanás. Pero hay dos machos cabríos. Uno es por Jehová y el otro por Azazel. El macho cabrío por Jehová es degollado y con su sangre se hace la expiación. Pero noten bien lo que dice el versículo 20. Cuando hubiere acabado de expiar el santuario y el tabernáculo de reunión y el altar, hará traer el macho cabrío vivo. Cuando se trae el macho cabrío vivo, ya se terminó la expiación. Entonces el diablo no está haciendo ninguna expiación por los pecados. Pero Aarón ponía las manos y confesaba todos los pecados sobre el macho cabrío y era enviado al desierto vivo. ¿Qué representa eso? Cuando Jesús salga del lugar santísimo y venga a esta tierra, escuchen ahora qué interesante lo que les voy a leer. En el conflicto de los siglos, y se lo puedo leer también en el libro Primeros Escritos, dice así, página 716. Dice: a la venida de Cristo, los impíos serán borrados de la superficie de la tierra. Toda la tierra quedará como un desierto desolado. Las ruinas de las ciudades y las aldeas destruidas por el terremoto que sucede en su venida, los árboles desarraigados, las rocas escabrosas arrojadas por el mar o arrancadas de la misma tierra, están esparcidas por la superficie de esta, al paso que grandes cuevas señalan el sitio donde las montañas fueron rasgadas desde sus cimientos. Ahora se realiza el acontecimiento predicho por el último solemne servicio del día de las expiaciones. Una vez terminado el servicio que se cumplía en el lugar santísimo, y cuando los pecados de Israel habían sido quitados del santuario por virtud de la sangre del sacrificio por el pecado, entonces el macho cabrío emisario era ofrecido vivo ante el Señor. Y en presencia de la congregación, el sumo sacerdote confesaba sobre él todas las iniquidades de los hijos de Israel y todas sus transgresiones, a causa de todos sus pecados, cargándolos así sobre la cabeza del macho cabrío. Asimismo, escuchen ahora, cuando el servicio de propiciación haya terminado en el santuario celestial, entonces en presencia de Dios y de los santos ángeles y de la hueste de los redimidos,
los pecados del pueblo de Dios serán puestos sobre Satanás. Se le declarará culpable de todo el mal que les ha hecho cometer. Y así como el macho cabrío emisario era despachado a un lugar desierto, así también Satanás será desterrado en tierra desolada, sin habitante, y convertida en un desierto horroroso. El autor del Apocalipsis predice el destierro de Satanás y el estado caótico de desolación que quedará la tierra después de la venida de Cristo. Y eso subsistirá por 1000 años. Después de descritas las escenas de la venida del Señor, el apóstol Juan sigue diciendo: y vi un ángel, Apocalipsis 21, que descendió del cielo y tenía la llave del abismo y una gran cadena en la mano, y prendió al dragón, aquella serpiente antigua que es el diablo y Satanás, y lo ató por 1000 años y lo arrojó al abismo y lo encerró y puso su sello sobre él para que no engañase más a las naciones hasta que 1000 años sean cumplidos. 1000 años el diablo va a ser desterrado al desierto. La tierra va a quedar desolada y vacía. El abismo es la tierra desolada y vacía. No va a haber gente aquí, porque todos los redimidos vamos a ir con el Señor al cielo y todos los impíos van a estar muertos. El diablo va a quedar por 1000 años en el desierto. Ahora escuche. Hoy me preguntaba Alejandra si iba a terminar el tema de los 6000 años. Aquí viene, aquí viene. Los últimos 1000 años, la tierra está desolada y vacía. El único que está aquí es el diablo con sus secuaces, sus ángeles. Por 1000 años no puede ir a ninguna otra parte. Aquí queda en la tierra desolada. Y la tierra tiene su descanso. Escuchen ahora lo que Elena de White dice. Durante 6000 años, la obra de rebelión de Satanás hizo temblar la tierra y la arruinó con el trabajo del pecado. Él convirtió al mundo en un desierto y destruyó sus ciudades, y sus prisioneros nunca lo soltaban. Para que volviesen a su casa. Durante 6000 años, su prisión, la tumba, ha recibido al pueblo de Dios, y lo habría tenido el diablo prisionero y cautivo para siempre, si Cristo no hubiera roto sus cadenas y libertado a los que el diablo tenía presos por la muerte. Hasta los malos se encuentran ahora fuera del poder de Satanás y queda solo con sus perversos ángeles para darse cuenta de los efectos de la maldición originada por el pecado. Durante 6000 años sembró destrucción. Ahora, por 1000 años, Satanás andará errante de un lado para otro en la tierra desolada, considerando los resultados de su rebelión contra Dios y contra su ley. ¿Cuánto tiempo hizo el diablo la maldad en esta tierra? 6000 años. Esta no es la única cita. Aquí 3 veces se menciona los 6000 años. Les doy otra cita. Conflicto de los siglos, página 731. Dice así: la obra de destrucción de Satanás ha terminado para siempre. Durante 6000 años obró a su gusto,
llenando la tierra de dolor y causando penas por todo el universo. Toda la creación gimió y sufrió en angustias. Ahora las criaturas de Dios han sido libradas para siempre de la presencia de Satanás y de sus tentaciones. Ya descansa y está en quietud toda la tierra. Isaías 14:7. La tierra descansa en esos 1000 años. 6000 años de pecado, 1000 años de descanso. Es una semana. Porque para Dios un día son 1000 años. Y 1000 años, un día. Entonces, desde que entró el pecado en la tierra hasta que termine y el diablo se ha mandado al desierto por 1000 años, son 6000 años de pecado. Y usted dice, bueno, pero ¿y esto es exacto? El calendario de Dios es exacto, hasta el día exacto. No se demora, no se adelanta, no se atrasa. 1000 años va a estar el diablo aquí en esta tierra y 1000 años vamos a estar nosotros en el cielo. Y 6000 años son los años de pecado. ¿Quieren más citas? Hay 42 citas de Elena de White que hablan de los 6000 años. 42 citas. ¿Ok? Anoten esta otra. Patriarcas y Profetas 355. Se las leo. Patriarcas y Profetas 355 es la página. ¿Qué página les dije? 355. ¿Ok? Es otra cita que habla de los 6000 años. Dice así. El gran plan de la redención dará por resultado el completo establecimiento del favor de Dios para el mundo. Será restaurado todo lo que se perdió a causa del pecado. No solo el hombre, sino también la tierra será redimida, para que sea la morada eterna de los hijos obedientes de Dios. Y ahora escuchen lo que sigue. Durante 6000 años, Satanás luchó por mantener la posesión de esta tierra. Pero se cumplirá el propósito original de Dios al crearla. Al final de los 6000 años se acabó su periodo de acción. Dios le puso límite también al diablo. Y son 6000 años. Y el séptimo milenio, el séptimo día de Dios, porque es una semana de Dios. 6000 años son 6 días y los otros 1000 años del milenio son el séptimo día, el descanso de la tierra. Esas otras citas, les dije que hay 42 citas que hablan de los 6000 años. La pregunta es, bueno, ¿cuándo se acaban esos 6000 años? La cronología bíblica nos muestra el tiempo desde la creación hasta nuestros días. Yo no voy a entrar en esta hora a mostrarles todas las demostraciones cronológicas de la Biblia. Pero si alguno tiene interés, con mucho gusto se las comparto porque las tengo por escrito. Se saca la cuenta de cuánto tiempo vivió Adán y cuántos años tenía cuando nació Set
Y de ahí para adelante se sigue contando y contando y contando. Y se los puedo dar con mucho gusto. Pero les voy a dar la conclusión del estudio cronológico de la Biblia. La creación sucedió, o Dios la hizo, según la cronología bíblica, en el año 4004 antes de Cristo. O sea que el mundo existió por 4004 años hasta que Cristo vino. Cristo nació en el año 4 antes de Cristo. Usted dice, ¿cómo van a nacer en el año 4 antes de Cristo? Bueno, sí, porque los que dividieron el tiempo en antes y después de Cristo cometieron un pequeño error. O sea que desde la creación hasta el nacimiento de Cristo son exactamente 4000 años. Pero resulta que ahora, desde Cristo hasta ahora, vamos por el año 2019. Si sumamos los 4000 hasta el nacimiento de Cristo y sumamos los 2000 y pico, porque ya llevamos 19 después de esto, ya se pasó los 6000 años. Ya se acabaron los 6000 años. Y usted dice, pero ¿cómo puede ser? ¿No eran 6000 años? Ya se cumplieron los 6000 años de la creación. Pero todas las citas dicen que los 6000 años no son desde la creación, sino el tiempo que Dios le dio a Satanás para gobernar en este mundo desde la entrada del pecado, no desde la creación. ¿Ven la diferencia? Ahora les explico. En ninguna parte de la Biblia nos dice cuánto tiempo estuvieron Adán y Eva en el jardín del Edén antes de que entrara el pecado y ellos pecaran. Ya se cumplieron los 6000 años desde que Adán fue creado. El tiempo que nosotros estamos viviendo ahora son los años que Adán y Eva estuvieron en el jardín del Edén sin pecado. Hasta que entra el pecado comienzan a contarse los 6000 años. Si nosotros supiéramos cuánto tiempo estuvieron Adán y Eva en el jardín del Edén, podríamos sacar la fecha de la venida de Cristo. Pero la Biblia dice que el día y la hora nadie lo sabe, así que no podemos ponerle fecha. Pero hermanos, estamos bien cerquita, ¿no? Si ya se cumplieron los 6000 años desde la creación, el tiempo que estamos viviendo ahora es el tiempito que Adán y Eva estuvieron sin pecado en el jardín del Edén. ¿Fueron 19 años? ¿Fueron 20? ¿Fueron 30? No sabemos. Ajá. Entonces, usted me dice, ay pastor, pero nos dejó igual que antes. Yo les dije desde entrada que yo no iba a poner la fecha de la venida de Cristo. Pero sí les quiero decir que ya se cumplieron los 6000 años de la creación. Estamos en tiempo extra. Sí. Sí, dice el hermano que el Papa Francisco anda diciendo que en 7 años él va a cumplir todo su plan y que él quiere implantar la ley dominical. Eso es lo que él está diciendo. Miren, hermanos, todo nos dice a nosotros de que esto se está acabando. Ahora,
Déjenme darles otra profecía muy interesante de Elena de White. Esta es la profecía de los 6000 años. No vamos a sacar la fecha de la venida de Cristo con los 6000 años porque no sabemos cuánto tiempo estuvieron Adán y Eva en el jardín del Edén antes de que cayeran en pecado. Pero el reloj hace tic-tac, tic-tac, tic-tac. Los 6000 años se cumplieron en el año 1996. O sea que ya llevamos más de 20 años. Es decir, ¿tomamos qué? Los judíos no cuentan desde la creación, los judíos cuentan desde la salida de Egipto. El calendario de ellos es diferente, porque desde ahí comienzan a contar. Así como los árabes cuentan desde la salida de Mohammed a la Meca. Ellos tienen otro calendario distinto y los chinos también tienen otro calendario distinto de que el primer emperador vino. Los judíos tienen un calendario distinto, pero el de la Biblia es el que nos da estas fechas. Ahora, les voy a decir otra profecía de Elena de White, porque el hermano habló de la ley dominical y cuán pronto el Papa anda diciendo que él le queda 3 años y medio para cumplir todo su plan. Que lo tiene que cumplir. Y ya está viejo también Francisco, ¿eh? Ya está viejo. Escuchen esta otra profecía. Esta es muy interesante también. Esta está en el libro Profetas y Reyes. Les digo algo. Este fue el último libro que escribió Elena de White justo antes de morir. Profetas y Reyes, fue el último. Y ella estaba terminando este libro para la publicación cuando tuvo una caída aquí en Santa Elena, California, en la casa donde ella vivía. Ella tenía 87 años de edad. Había cumplido sus 87 años el 26 de noviembre del año 1914. En febrero, 3 meses más tarde, ella se cayó en su cuarto, levantándose de la cama. Tenía 87 años y se quebró la cadera. Eso les pasa a muchos viejitos, quebrarse la cadera con una caída. Imagínense lo que debe haber sufrido cuando se le quebró la cadera. La llevaron al hospital, la operaron, le pusieron una placa de metal, pero ya no volvió a caminar. Murió 4 meses más tarde, en julio. En febrero tuvo la caída y en julio descansó, con 87 años de edad. Cuando ella tuvo la caída, estaba escribiendo el libro, terminando el libro, Patriarcas y Profetas. Después de su caída, por mucho tiempo, por el dolor, no podía. Pero cuando aminoró un poquito el dolor, terminó los últimos capítulos, le quedan poquitos capítulos de Profetas y Reyes, el último libro. Pero se murió y no se alcanzó a publicar el libro antes de su muerte. El libro se publicó póstumo. Póstumo quiere decir después que ella había muerto, publicaron el libro. Pero ella ya lo tenía listo, preparado. Lo escribía a mano lo escribía. Y después se pasaba
y se mandaba a la imprenta a preparar para poderlo imprimir. El libro salió unos meses después de que ella fue enterrada. ¿Por qué les cuento esto? Porque esto que vamos a leer, Elena de White lo escribió en el año 1915, un poquito antes de su muerte, y se conoce como la última profecía que ella dio. Está en la página 444 del libro Profetas y Reyes, página 444. ¿Ok? El título del capítulo creo que se llama como en los días, en los tiempos de la reina Esther, capítulo 49. Los tiempos de la reina Esther. Leo. Los momentos penosos que vivió el pueblo de Dios en tiempos de Esther no caracterizan solo aquella época. El revelador, al mirar a través de los siglos hasta el fin del tiempo, declaró: entonces el dragón fue airado contra la mujer y se fue a hacer guerra contra los otros de la simiente de ella, los cuales guardan los mandamientos de Dios y tienen el testimonio de Jesucristo. El dragón se airó y se fue a hacer guerra contra el remanente. Ahora sigue una frase en lo que ella escribió que me la voy a saltear adrede y después se las voy a leer. Sigo leyendo. El mismo espíritu que en siglos pasados indujo a los hombres a perseguir a la iglesia verdadera, los inducirá en el futuro a seguir una conducta similar para con aquellos que se mantienen leales a Dios. Ahora se están haciendo preparativos para este último gran conflicto. Se promulgará un decreto finalmente contra el pueblo remanente de Dios y será muy semejante al que se promulgó por el rey Asuero contra los judíos. Hoy los enemigos de la verdadera iglesia ven en el pequeño grupo que observa el mandamiento del sábado un Mardoqueo a la puerta. La reverencia que el pueblo de Dios manifiesta hacia su ley es una reprensión constante para aquellos que han desechado el temor del Señor y pisotean su sábado. Escuchen ahora. Satanás despertará indignación contra la minoría que se niega a aceptar las costumbres y tradiciones populares. Hombres encumbrados y célebres se unirán con los inicuos y los viles para concertarse contra el pueblo de Dios. Las riquezas, el genio, la educación se combinarán para cubrirlo de desprecio. Gobernantes, ministros y miembros de las iglesias, llenos de un espíritu perseguidor, conspirarán contra el pueblo de Dios. De viva voz y por la pluma, mediante jactancias, amenazas y el ridículo, procurarán destruir su fe. Por calumnias y apelando a la ira, algunos despertarán las pasiones del pueblo. No pudiendo presentar una, así dicen las Escrituras, contra los que defienden el día de reposo bíblico, el sábado, recurrirán a decretos opresivos para suplir su falta, a fin de obtener popularidad y apoyo. Los legisladores de esta nación cederán a la demanda por las leyes dominicales. Se va a pasar una ley dominical haciendo del domingo el día de descanso obligatorio por ley. En este campo de batalla se peleará el último gran conflicto en la controversia entre la verdad y el error.
y no se nos deja en la duda en cuanto al resultado. Hoy, como en los días de Ester y Mardoqueo, el Señor vindicará su verdad y a su pueblo. Alabado sea su nombre. ¿Ok? ¿Qué dice? Que se va a promulgar una ley dominical, porque el diablo está irado y va a hacer que los ministros y los legisladores y los hombres del gobierno y los miembros de las iglesias conspiren contra el pueblo que guarda los mandamientos de Dios, y van a pasar una ley haciendo del domingo el día de descanso obligatorio. Ya no lo van a pasar como una ley religiosa, porque la Constitución prohíbe que se haga una ley de carácter religioso. Lo van a pasar como una ley para el bien de la familia, el día de la familia, para el bien de los trabajadores. Fíjense, va a ser una ley laboral, va a ser una ley social en favor de la familia, y va a ser una ley ecológica en beneficio del planeta. Eso sí puede pasar. Ahora escuchen. Me salté una frase, ¿verdad? Ahora se las leo. Miren la frase que me salté. No se espanten con esto. Mejor que se pongan los cinturones de seguridad, porque se pueden caer de los asientos. Los momentos que vivió el pueblo de Dios en los tiempos de Ester se van a volver a repetir. El revelador, Juan, al mirar a través de los siglos hasta el tiempo del fin, declaró: el dragón se airó contra la mujer y se fue a hacer guerra contra los otros de la simiente de ella, los cuales guardan los mandamientos de Dios y tienen el testimonio de Jesús. Y luego sigue hablando de que van a promulgar una ley dominical contra el pueblo de Dios. Pero ahora viene la frase que me salté. Algunos de los que viven hoy en la tierra verán cumplirse estas palabras. Se los leo otra vez. En 1915, Elena de White escribió: algunos de los que viven hoy, en 1915, en la tierra, verán cumplirse estas palabras, es decir, verán la promulgación de la ley dominical. Ahora, si Elena de White escribió eso en el año 2015, perdón, en el año 1915, ¿y en qué año estamos hoy? Al 2015 son 100 años y al 2019 son 104 años. Pero ella dijo que había personas vivas en sus días, en 1915, que van a ver el cumplimiento de la promulgación de la ley dominical. Entonces, ¿cuánto tiempo falta? Díganme, ¿cuánto tiempo falta? ¿Ustedes creen que esa gente que estaba viva en 1915, cuántos quedarán vivos hoy en día? ¿Cuántos? En la iglesia de Vallejo Drive, donde va el hermano, hay una hermana allí que cumplió 105 años. Quiere decir que nació en 1914, nació. Porque si cumplió 105, ahí está. Todavía hay personas que están vivas y que estaban vivas en 1915. Elena de White dijo que hay personas que estaban vivas que van a ver el cumplimiento de la ley dominical. Ahora dice que esta hermana está bien buena de la mente, camina y todo lo demás, pero ¿cuántos años más pueda vivir? Ella y los demás que ya tienen más de 104
4 años. Porque para estar vivos en el 1915, tienen que tener 104 años ahorita, o más. Si tienen 103 años, ya no califican. Porque no estaban vivos en el 1915. ¿Están entendiendo lo que estamos leyendo? Dice el hermano que si en menos de 3 años se promulga la ley dominical, como el Papa está diciendo, todavía va a haber gente viva que estaba viva en 1915 y se va a cumplir la profecía de Elena de White. Yo les pregunto, ¿ustedes creen que Dios va a permitir que la última profecía que dio Elena de White no se cumpla y ella quede como una falsa profeta? Obviamente no. Entonces, you better wake up and you better shape up. Mejor que te despiertes, mi hermano adventista, porque lo que queda son cortito tiempo. Lo vimos por los 6,000 años, lo vimos por la profecía de Elena de White. La fiesta de las cabañas, la fiesta de las cabañas duraba 7 días. ¿Y qué representa la fiesta de las cabañas? La recolección final de la cosecha. Déjenme leérselos. Aquí en el libro Patriarcas y Profetas de Elena de White. ¿Ok? ¿Ok? En el 7º mes venía la fiesta de las cabañas o de la cosecha final. Estoy leyendo en Patriarcas y Profetas la página 561. Esta fiesta reconocía la bondad de Dios en los productos de la huerta, del olivar y del viñedo. Así se completaba la serie de reuniones festivas del año. La tierra había dado su abundancia, la mies había sido recogida en los graneros, los frutos, el aceite y el vino habían sido almacenados y las primicias se habían puesto en reserva. Y ahora acudía el pueblo con los tributos de agradecimiento al Dios que le había bendecido. Esta fiesta era una fiesta de regocijo. Se celebraba poco después del gran día de la expiación, en el cual se había dado la seguridad de que ya no sería recordada la iniquidad del pueblo. El pueblo estaba ahora reconciliado con Dios y se presentaba ante Él para reconocer su bondad y alabar su misericordia. Terminados los trabajos de la siega y no habiendo empezado aún las labores del año nuevo, el pueblo estaba libre de cuidados y podía someterse a las influencias sagradas y placenteras de la hora. Sigue diciendo, el primer día de esta fiesta era una santa convocación y a los 7 días de la fiesta se añadía otro 8º que se observaba de la misma manera. Como los hijos de Israel celebraban la liberación de Dios concedida a sus padres y cómo Él los había protegido, así debiéramos nosotros recordar la fiesta de las cabañas. No era solo una conmemoración del peregrinaje en el desierto. No era solo una recordación de la entrada a Canaán. 7 días en cabañas
el octavo volvían a la casa. Pero era también un tipo o figura. No solamente señalaba algo pasado, la estadía en el desierto, sino que además, como la fiesta de la mies, celebraba la recolección de los frutos de la tierra y apuntaba hacia algo futuro, el gran día de la siega final, cuando el Señor de la mies mandará a sus segadores a recoger la cizaña en manojos destinados al fuego y a juntar el trigo en su granero. En la fiesta de las cabañas se prefiguraba la venida de Cristo, la destrucción de los impíos y el recogimiento del pueblo de Dios en la morada eterna. ¡Ja! Así que las cabañas es la venida de Cristo y el recogimiento en las moradas eternas. 7 días moraban en cabañas, pero el octavo volvían a la casa y celebraban la fiesta con toda la fruta y con todas las semillas y todo lo que habían recogido, una gran fiesta. Esa última fiesta, el octavo día, representa la entrada a Canaán para el pueblo de Israel, pero para nosotros prefigura la entrada a la Canaán celestial. Ahora, yo les decía esta mañana, y lo leímos en el libro Primeros Escritos, página 16, que cuando Cristo venga, escuchen ahora, Él viene a recoger la cosecha y viene a quemar la cizaña. Los impíos van a ser destruidos por el resplandor de su venida. Los justos que resuciten y los vivos que sean transformados, todos seremos arrebatados en las nubes a recibir al Señor en el aire, para estar así para siempre con el Señor. Pero ahora escuchen. Página 16 de Primeros Escritos, mi primera visión. Pronto se volvieron nuestros ojos hacia el oriente, donde apareció una pequeñita nube negra del tamaño de la mitad de la mano de un hombre, que según todos comprendían era la señal del Hijo del Hombre. En solemne silencio contemplábamos cómo iba acercándose la nubecita a esta tierra, volviéndose cada vez más esplendorosa, hasta que se convirtió en una gran nube blanca, cuya parte inferior parecía fuego. Sobre la nube un arco iris, y en torno de ella aleteaban 10,000 ángeles, cantando un hermosísimo himno. En la nube estaba sentado el Hijo del Hombre. Luego resonó la argentina trompeta de Jesús. A medida que él iba descendiendo en la nube, rodeado de llamas de fuego, miró a las tumbas de los santos dormidos y después alzó los ojos y las manos hacia el cielo y exclamó: despertad, despertad, despertad los que dormís en el polvo y levantaos. Hubo entonces un formidable terremoto. Se abrieron los sepulcros y resucitaron los muertos revestidos de inmortalidad. La gran cosecha final sale de la tumba.
los 144,000 santos vivientes exclaman aleluya al reconocer a los amigos que la muerte había arrebatado de su lado. Y en el mismo instante nosotros fuimos transformados los vivos y nos reunimos con ellos para encontrar al Señor en el aire. Y ahora viene, con esto termino, juntos, todos los redimidos, entramos en la nube de gloria, en la nube de ángeles, en el carro de fuego de Elías. Juntos entramos en la nube y durante 7 días fuimos ascendiendo al mar de vidrio. ¿Cuántos días? ¿Cuánto tiempo duraba la fiesta de las cabañas? Pero el octavo también era fiesta, porque el octavo llegaban a Canaán. ¿Ahora entienden lo que es la fiesta de las cabañas? Es la venida del Señor. Los 7 días se van a cumplir literalmente, tal cual como lo señala la fiesta. No solamente con respecto al evento que prefigura, sino también en cuanto al tiempo. Esto me lleva a mí a la conclusión que Cristo va a venir en otoño. No va a venir ni en primavera, ni en verano, ni en invierno. Va a venir en otoño. Y va a venir en una fiesta de las cabañas. Ahora, yo no puedo ponerle fecha, porque yo no sé cuál de la fiesta de las cabañas. Pero la Escritura me dice que es la única fiesta que aún no se ha cumplido. Y en el libro de Zacarías, les dije que era lo último que iba a leer, pero ya me conocen, ¿verdad? Zacarías, no, ninguna otra hora más. Zacarías, capítulo 14. Dice: y todos los sobrevivientes, versículo 16, Zacarías 14, 16, y todos los sobrevivientes de las naciones que vinieron contra Jerusalén subirán de año en año para adorar al Rey, a Jehová de los ejércitos, y a celebrar la fiesta de los tabernáculos. Y acontecerá que de los de las familias de la tierra que no subieron a Jerusalén para adorar al Rey, Jehová de los ejércitos, no vendrá sobre ellos lluvia. Los que sobrevivan de las naciones vendremos a celebrar con Jehová el Rey eterno, Jehová de los ejércitos. La fiesta de los tabernáculos quiere decir que la vamos a celebrar con Él. En aquel día, versículo 20, estará grabado sobre las campanillas de los caballos: santidad a Jehová. Y las ollas de la casa de Jehová serán como los tazones del altar. Y toda olla en Jerusalén y Judá será consagrada a Jehová de los ejércitos, y todos los que sacrificaren vendrán y tomarán de ellas y cocerán en ellas, y no habrá en aquel día más mercader en la casa de Jehová de los ejércitos. Versículo 9. Y en aquel día Jehová será rey sobre toda la tierra. Y en aquel día Jehová será uno, y uno su nombre.
Versículo 11. Morarán en ella y no habrá nunca más maldición, sino que Jerusalén será habitada confiadamente. Alabado sea su nombre. Así que vamos a celebrar la fiesta de los tabernáculos con Jehová. Por 7 días vamos a estar ascendiendo al cielo celebrando la fiesta de los tabernáculos. Y al 8º día entraremos en la patria eterna, la Canaán celestial. Ese es el calendario de Dios. ¿Cuánto falta? Bien poquito. Las personas que vivían en el 1915, rápidamente se están muriendo. Pero va a haber gente viva cuando se promulgue la ley dominical. Y después de la ley dominical, sí tenemos un cómputo de tiempo que se va a ir contando. 1335 días. Pero hasta que no se promulgue la ley dominical no podemos poner fecha. Y aún después que se promulgue la ley dominical no tenemos fecha para la venida del Señor. Porque es la liberación del pueblo de Dios. Pero el Señor va a anunciar el día y la hora. Y entonces tendremos la seguridad del día y la hora. Que el Señor nos ayude a prepararnos, porque lo que queda es muy poco tiempo. Los 6.000 años de la creación ya se acabaron. Los 6.000 años del pecado están a punto de terminar y el diablo va a ser echado al desierto. ¿Por qué el diablo tiene que cargar los pecados del pueblo de Dios y ya Cristo los cargó por nosotros? Él tiene que pagar la parte de él por lo que él hizo, hermano. No es que él paga por los pecados nuestros, no. Él paga por su responsabilidad de los pecados que él nos tentó. ¿Entienden eso, verdad? No es que el diablo nos va a salvar a nosotros y él va a pagar por nuestros pecados. No, Cristo ya pagó la deuda completa por los pecados. Pero les doy una pequeñita ilustración. Imagínense que un grupo de hombres ha sido apresado por un montón de fechorías. Y los condenan. Los encuentran culpables y los condenan a una fuerte multa. Bien grande, pero estos hombres son bien pobres y no tienen con qué pagar la multa. Pero viene un bienhechor, viene un hombre rico y dice: yo les voy a saldar la cuenta. Y hace el depósito del dinero y todos estos hombres salen libres porque alguien pagó la deuda. Podríamos decir, bueno, ahí terminó todo. Pero resulta que después los abogados y la corte descubren, ya los hombres están libres, pero descubren que había una mente maestra detrás de todo esto. Y esa mente maestra era un maldito demonio de hombre. Un hombre malo que fue el que sedujo a estos hombres para hacer las fechorías que hicieron. Y este hombre los llevó a cometer toda su fechoría, pero él no lo habían descubierto, pero ahora sale a la luz que él era la mente maestra detrás de todo eso. Lo toman preso, lo enjuician y se descubre que este era el responsable que empujó y animó a todo ese grupo de hombres a hacer las cosas malas que andaban haciendo, porque era una ganga de hombres haciendo cosas malas, pero tenían una mente maestra. Pero ya estos hombres fueron enjuiciados, fueron condenados, se les dio condena y ya alguien pagó la condena completamente. Entonces, ¿ya el caso está terminado? ¿Sí o no? No, porque ahora agarraron al otro, al verdadero responsable.
Y aunque ya por esa fechoría se pagó la deuda que les pusieron, hay otro responsable, una mente maestra. Y ahora lo condenan y lo culpan por las fechorías que hicieron los hombres. Ahora, él no las cometió, él era la mente maestra. No se puede demostrar que él hizo ninguna de esas fechorías, pero él las planeó y él los mandó a hacerlas. Pero ya esas fechorías fueron saldadas. ¿Hay que castigar a este hombre o no? ¿Hay que castigarlo o no? Claro. ¿Por las fechorías de los que ellos hicieron? Sí. Pero de esas ya fueron pagadas. Lo que él tiene que pagar es su culpa y su responsabilidad por ser la mente maestra detrás de todo eso. ¿Entendieron la ilustración? ¿Quedó clara? El diablo no paga por nuestros pecados, pero él es la mente maestra detrás de todo lo que los hijos de Dios cometieron, porque los indujo, los tentó a pecar. Y ahora él tiene que pagar por su responsabilidad. Y la condena de él es bien larga. 1000 años en el desierto y finalmente ser quemado en el lago de fuego. Gloria a Dios que un bienhechor, un hombre rico, un hombre maravilloso pagó toda la deuda nuestra. Y ese bienhechor es Cristo Jesús. Pero el diablo también va a pagar por lo suyo. Alabado sea el nombre del Señor, que por Cristo somos salvos de todo pecado y de toda culpa. Que estemos listos para la venida del Señor.